Manifiestamente España se enfrentaba en ese momento al caos total y estuvo a punto de una más que factible desintegración. Se declararon las repúblicas independientes de Cataluña, Málaga, Cádiz, Valencia, Granada, Sevilla, Alcoy, Cartagena, Algeciras, Almansa, Andújar, etcétera, 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 etcétera. Y el presidente Pi se encontró con una situación que le desbordó. El retardo de la aprobación de la Constitución por parte de Pi Margall, segundo presidente de la República, hizo estallar la rebelión cantonalista, atizada por cientos de sectores del republicanismo federal. Nicolás Salmerón nombró a Martínez Campos y a Pavía para acabar con el cantonalismo. La Internacional tuvo un papel más que relevante en estos acontecimientos, teniendo lugar en la ciudad de Alcoy lo que en un primer momento fue la huelga general de todos los oficios en demanda del aumento de salario y reducción de las horas de trabajo, pero que se convirtió en un baño de sangre debido a la intervención del alcalde en el conflicto, que acabó siendo asesinado, y teniendo lugar un auténtico levantamiento revolucionario, conocido como Revolución del Petróleo. El mismo 17 de julio envió Pi un ejército al mando del general Ripoll destinado a someter a los revoltosos que bajo la autoridad de Roque Barcia y el general Contreras y comandadas por Fermín Salvochea en Madrid y en Cádiz, y por Eduardo Carvajal en Málaga, rechazaban a cuantas fuerzas enviaba el gobierno. Pero las instrucciones que llevaba Ripoll eran de no entrar en son de guerra, sino mediante la persuasión y el consejo. Mientras, los carlistas redoblaban sus actuaciones en el norte y se hacían dueños de toda Cataluña. Con estas premisas, por cierto, ahí sí que iban combatiendo el ejército, y además de forma bastante salvaje. Ahí sí. Con estas premisas, no fue de extrañar que se produjese una política nacionalista en Andalucía conocida como Revolución Cantonalista, máxime si tenemos en cuenta que desde el 69 el federalismo tiene una importancia relativa en Andalucía. Andaluces, extremeños y murcianos firmaron el 12 de junio del 69 el Pacto Federal de las Provincias de Andalucía, Extremadura y Murcia, en el que se considera la República Federal como el único sistema de gobierno adecuado a la doctrina democrática. De esa manera, en 1869, el planteamiento del régimen político para España, los federales diseñaban su alternativa, y no solo frente a la monarquía, sino también frente al mismo republicanismo unitario. De aquí la efervescencia federal andaluza en la llamada Revolución de 1869. Mientras tanto, como hemos visto, se redactaban proyectos de constitución. Contreras quería ser ministro de la guerra, y las negativas con las que se habían acogido sus pretensiones le tenían, muy molesto. Y en cuanto a Roque Barcia, estaba resentido, principalmente porque no se le quiso dar una cartera ministerial y porque tampoco fue nombrado embajador en París como pretendía, y solamente se le concedió el cargo de representante de España en Suiza, cargo que no consideraba importante y rechazó, absolutamente indignado. Con ese ambiente, el 17 de julio se constituía el Cantón de Valencia, cuya vida se prolongaría hasta el 7 de agosto. Y dice Vicente Blasco Ibáñez al respecto que al verificarse la insurrección de Cartagena, el movimiento cantonal se esparció rápidamente por toda España, con más o menos fortuna. El 17 de julio, como acabamos de anunciar, o sea, 5 días después, la oficialidad de los batallones de voluntarios de Valencia reunióse mostrándose resuelta a proclamar el cantón valenciano. En la mañana del 19, al saberse la subida de Salmerón al poder, renació la agitación revolucionaria y los voluntarios cantonales se apoderaron de los principales puntos de la ciudad y declararon que Valencia se constituía en estado regional. En la Junta Cantonal de Valencia tomaron parte dignatarios de alto cargo y hasta un marqués. Y su presidente, el diputado José Antonio Guerrero, en telegrama a Pi Margall, presidente en ese momento de la República, se preciaría de hallarse
todo bajo control y de contar el recién establecido cantón con el apoyo de la propiedad, de la industria y del comercio. Con esta seguridad en sí mismo, la Junta Revolucionaria de Valencia emitió un manifiesto en el que los firmantes se presentaban como electos, dispuestos a satisfacer las aspiraciones de la ciencia moderna. Dispuestos a satisfacer las aspiraciones de la ciencia moderna. Al tanto, eran científicos. El gobernador Castellón, que había sido guerrillero republicano en 1869, se negó a secundar el movimiento y con algunos centenares de carabineros y guardias civiles se retiró a Alcira. Por su parte, el general Martínez Campos, que había sido enviado por el gobierno de Salmerón para asediar la ciudad de Valencia y bombardearla, estableció el cuartel general en Mislata, mientras las fuerzas del brigadier Villacampa, que en el maestrazgo combatían a los carlistas, se le unieron, mientras la Junta Revolucionaria, según Vicente Blasco Ibáñez, mostraba una incapacidad que rayaba el ridículo. En fin, lo dice Vicente Blasco Ibáñez, que era cantonalista, o sea, que también hay que poner las cosas en valor. El día 8 de agosto entraba Martínez Campos en Valencia, después de someter la ciudad a un bombardeo que duró desde el 26 de julio hasta el 8 de agosto, y después que los cantonales hubiesen desertado en masa. Pero había otros problemas que se recrudecían con la actuación irreflexiva hasta el 24 de septiembre. La Unión estaba en poder del cantón de Cartagena y la explotación minera de la Unión sufrió las consecuencias. Se suprimieron tributos, se anularon créditos, se devolvieron a los partícipes el descuento existente en la depositaría que pertenecía a la Hacienda, dejando de pagar toda clase de obligaciones, dando lugar a que se realizaran exacciones metálicas a los vecinos por una partida denominada de Tomaset. En fin, se produjo una casi completa paralización de los trajines y funciones comarcanas, su orden económico herido y perturbado y la fabricación desaparecida casi en su totalidad. Los industriales, dice el relato, han emigrado para ponerse a cubierto de la miseria, pudiendo asegurarse que los tercios de los obreros han abandonado nuestros montes, siendo el resultado de todo que desierta la sierra sin capitales ni brazos para la explotación, tímido el comercio o anulado, la industria abandonada, la riqueza disminuida, los pocos capitales sin circulación, colocan esta villa en una situación tan precaria, tan difícil y tan peligrosa que de prolongarse algún tiempo más no sería extraño sobreviniera uno de esos periodos graves que con tan tristes colores nos ofrecen Persia y Turquía. Los mineros no solo optaron por la más absoluta indiferencia, sino que incluso reaccionaron negativa y violentamente contra el levantamiento federal. La primera de las premisas viene probada por la escasa permanencia de la Villa de la Unión en la causa cantonal, que estuvo durante 2 meses, no ofreciendo además la más mínima resistencia a la liquidación del movimiento. Bueno, eso lo relata un relator, historiador de las circunstancias, pero bueno, que esté 2 meses, él dice que fue poco para lo que había mucho, para lo que sucedió en todos los demás cantones y todo esto. O sea que el cantón de la Unión durase 2 meses es todo un éxito, un exitazo. Esta situación fue consecuencia de la marcha natural de las cosas. Declarado el cantón, los trabajadores de las minas reclamaban el pago de sus salarios, motivo por el que ocasionaron un conflicto social en Cartagena que sería duramente reprimido, mientras las autoridades cantonales echaban la culpa de lo sucedido a otros. Aquí siempre se echa la culpa a otro. En fin, el caso es que, acalladas las reivindicaciones surgidas en la Unión por métodos expeditivos, no tardaron en justificarse achacando las motivaciones de aquellos a un supuesto complot centralista. O sea, los cantonalistas decían que eso era un complot centralista. Se paralizaron fábricas y minas en la Unión, en la Algar, en Alumbres, en Portmán y en todas partes de la sierra.
Y decían los cantonalistas que eso obedecía a un plan traidoramente concebido y sordamente desarrollado por una turba de insensatos que deben todo lo que son y lo que valen al sudor explotado villanamente de este gran pueblo. Bueno, de esta situación se puede inferir que Poncio echaba la culpa a Pilatos y Pilatos se la echaba a Poncio. También el 11 de julio de 1873 se constituyó el cantón de Sevilla y aunque duró 2 días, dio lugar a que Cádiz proclamase su propio cantón el día 19, significando este hecho de una moderación importante si tenemos en cuenta que los ediles del Cabildo pretendían declarar a Cádiz como ciudad libre e independiente, según consta en el acta capitular de la ciudad de fecha 8 de julio de 1873. La primera medida de importancia que adoptó el cantón fue el cambio de los nombres de las calles. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.